Meditar a la manera de Buda no es simplemente una técnica, sino una disciplina profunda que involucra la transformación de la mente y el corazón. Es una práctica enraizada en el propósito de entender la verdadera naturaleza de la realidad y aliviar el sufrimiento inherente a la existencia. El Buda, hace más de 2500 años, desarrolló y enseñó métodos que no solo prometían claridad mental, sino también un despertar a una experiencia más auténtica y compasiva de la vida. Meditar a la manera de Buda implica una combinación de introspección, concentración y sabiduría, que actúan como herramientas para trascender las limitaciones del ego y descubrir una libertad más profunda. La meditación, según el Buda, está íntimamente ligada a la enseñanza de las 4 nobles verdades. Este marco ofrece no solo un diagnóstico del sufrimiento humano, sino también un camino claro para trascenderlo. La primera verdad reconoce la omnipresencia del sufrimiento, la segunda identifica su origen en el apego y el deseo, la tercera ofrece la posibilidad de cesarlo y la cuarta presenta el noble octuple sendero como guía para esa liberación. La meditación ocupa un lugar central en este sendero, particularmente en las etapas de esfuerzo correcto, atención plena y concentración correcta. No es un fin en sí misma, sino un medio para cultivar una mente equilibrada, clara y libre de distracciones que permita penetrar en la naturaleza de la realidad. El Buda enseñó muchas formas de meditación, pero todas ellas comparten un enfoque en el entrenamiento sistemático de la mente. Una práctica fundamental es samatha, que se traduce como calma mental o tranquilidad. Aquí, el meditador se concentra en un solo objeto, como la respiración, para estabilizar la mente y desarrollar una atención constante. Este enfoque no solo calma las turbulencias internas, sino que también prepara el terreno para vipassana, o visión clara, donde se explora la naturaleza de la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo inherente. Mientras que samatha ofrece estabilidad, vipassana ofrece perspectiva, juntas, constituyen un enfoque integral para transformar la mente. La respiración ocupa un lugar privilegiado en las enseñanzas del Buda, ya que está siempre disponible, es neutral y tiene un vínculo directo con nuestro estado emocional y físico. Anapanasati, o atención plena a la respiración, es una práctica central en la meditación budista. Aquí, el practicante se sienta en silencio, con la columna erguida y el cuerpo relajado, y dirige su atención a la inhalación y la exhalación. Este proceso puede parecer sencillo, pero tiene un efecto profundo en la mente. A medida que la atención se estabiliza, las distracciones disminuyen y el meditador comienza a notar con mayor claridad los patrones de pensamiento y las emociones que surgen espontáneamente. Este acto de observar sin juzgar es fundamental, ya que ayuda a desarrollar una relación más sabia y compasiva con nuestra experiencia interna. La práctica de Anapanasati también incluye etapas más avanzadas, en las que el meditador cultiva estados específicos de conciencia y sentimientos positivos, como la alegría, la ecuanimidad y la serenidad. Estos estados no son fines en sí mismos, sino que actúan como antídotos contra las emociones negativas y las perturbaciones mentales. Cuando la mente está llena de alegría y serenidad, es más fácil investigar las características profundas de la realidad. En este punto, el meditador puede pasar a vipassana, donde el objetivo no es simplemente calmar la mente, sino penetrar profundamente en la naturaleza de los fenómenos. Aquí, se observa cómo todos los fenómenos surgen y desaparecen, revelando su naturaleza impermanente y condicionada. Este entendimiento no es solo intelectual, es una experiencia directa que transforma la forma en que uno se relaciona con el mundo. Otro aspecto esencial de la meditación budista es la práctica de la atención plena, o sati. La atención plena es la capacidad de estar plenamente presente en el momento, consciente de lo que ocurre dentro y fuera de nosotros sin dejarnos llevar por juicios o distracciones. El Buda enseñó que la atención plena debe extenderse a todas las actividades diarias, no solo a la práctica formal de meditación. Desde comer hasta caminar, cada acción puede convertirse en una oportunidad para cultivar la atención plena. Esta práctica transforma la vida cotidiana en un terreno fértil para el crecimiento espiritual, permitiendo que la mente se mantenga clara y equilibrada incluso en medio de los desafíos. La atención plena también es la base para el desarrollo de los 4 fundamentos de la atención, o satipatthana, que incluyen la observación del cuerpo, las sensaciones, la mente y los fenómenos.
Estas áreas abarcan toda la experiencia humana y ofrecen un mapa para explorar nuestra existencia con profundidad. Por ejemplo, al observar el cuerpo, uno puede notar cómo las tensiones o los patrones de respiración reflejan estados mentales específicos. Al explorar las sensaciones, uno se da cuenta de cómo las reacciones de placer, dolor o neutralidad dan lugar a deseos y aversiones. Al investigar la mente, se perciben las cualidades y los estados que la caracterizan, como la agitación, la claridad o el letargo. Finalmente, al observar los fenómenos, se identifican los patrones más amplios de la realidad, como la interdependencia y la impermanencia. Meditar a la manera de Buda también implica desarrollar cualidades como la bondad amorosa, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad, conocidas colectivamente como las 4 inmensurables. Estas prácticas no solo purifican la mente, sino que también transforman la forma en que nos relacionamos con los demás. La bondad amorosa, o metta, es el deseo sincero de que todos los seres sean felices. La compasión, o karuna, surge del deseo de aliviar el sufrimiento ajeno. La alegría empática, o mudita, celebra la felicidad y los logros de los demás sin envidia ni comparación. Finalmente, la ecuanimidad, o upekkha, permite mantener una mente equilibrada frente a los altibajos de la vida. Estas cualidades no son solo estados emocionales, sino actitudes profundas que reflejan un corazón libre de egoísmo y apegos. El proceso de meditar a la manera de Buda también requiere un compromiso con la ética. Para el Buda, la meditación no puede separarse de la conducta moral, ya que las acciones éticas son la base para una mente tranquila y clara. El noble óctuple sendero incluye principios como la palabra correcta, la acción correcta y el sustento correcto, que guían al practicante hacia una vida alineada con la no violencia, la honestidad y la generosidad. Una mente agitada por la culpa o el remordimiento difícilmente puede concentrarse o penetrar en la naturaleza de la realidad. Por lo tanto, la ética no es un simple requisito externo, sino una parte integral del proceso meditativo. La práctica de meditar a la manera de Buda también incluye el reconocimiento de los obstáculos internos, como el deseo sensorial, la aversión, la somnolencia, la inquietud y la duda. Estos 5 obstáculos son comunes a todos los meditadores y representan los patrones habituales de la mente que dificultan la concentración y la claridad. Sin embargo, el Buda enseñó que estos obstáculos no deben ser enfrentados con resistencia o rechazo, sino con comprensión y sabiduría. A través de la práctica constante, el meditador aprende a reconocer estos estados, investigarlos y finalmente trascenderlos, liberando así a la mente de sus limitaciones habituales. Un aspecto menos mencionado pero igualmente importante de la meditación budista es el papel del maestro o guía espiritual. Aunque la práctica puede parecer una actividad solitaria, el Buda enfatizó la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Un maestro experimentado no solo ofrece instrucciones técnicas, sino también orientación sobre cómo enfrentar los desafíos y evitar las trampas del ego. Además, pertenecer a una comunidad de practicantes proporciona un entorno de apoyo que refuerza el compromiso y fomenta el progreso. Meditar a la manera de Buda es una práctica de largo alcance que trasciende los límites del tiempo y el espacio. No se trata de alcanzar un estado de perfección inmediata, sino de embarcarse en un camino gradual de transformación que puede durar toda la vida. Cada momento de atención plena, cada respiración consciente y cada acto de bondad contribuyen al desarrollo de una mente despierta y un corazón compasivo. En última instancia, la meditación budista no es un fin en sí misma, sino un medio para vivir una vida más auténtica, en armonía con nosotros mismos y con el mundo. En este camino, descubrimos no solo cómo liberarnos del sufrimiento, sino también cómo ser una fuente de alivio y esperanza para los demás. Meditar a la manera de Buda es, en esencia, una invitación a explorar las profundidades de nuestra experiencia, desmantelando capa por capa las ilusiones que perpetúan el sufrimiento y la confusión. Este enfoque no es simplemente un conjunto de técnicas para calmar la mente, es una revolución interna que desafía nuestras nociones más arraigadas sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. La práctica requiere un compromiso radical con la verdad, una disposición a confrontar nuestras sombras internas y una apertura a la posibilidad de trascender los límites habituales de nuestra percepción. El acto mismo de sentarse en meditación, de aquietar el cuerpo y dirigir la atención hacia adentro, desafía la naturaleza inquieta de la mente.
En un mundo saturado de estímulos, la mente moderna está condicionada para moverse constantemente entre pensamientos, preocupaciones y distracciones. Este flujo incesante de actividad mental no solo agota nuestra energía, sino que también oscurece nuestra capacidad de ver con claridad. En la tradición budista, este estado de distracción se compara con un lago agitado por el viento. Aunque el agua en su esencia es pura, la superficie distorsionada impide que podamos ver el fondo. La meditación, entonces, no crea una paz artificial, sino que revela una tranquilidad que siempre ha estado presente, oculta bajo el torbellino de nuestras actividades mentales. Una de las enseñanzas fundamentales del Buda es que la mente no es un ente fijo o estático, sino un flujo dinámico de experiencias que se entrelazan en una red de causas y condiciones. Este entendimiento es crucial en la meditación, ya que nos libera de la idea de que estamos atrapados en un yo rígido o inmutable. Al observar la mente con atención plena, empezamos a notar cómo surgen los pensamientos, se transforman y desaparecen, al igual que las olas en un océano. Esta percepción no solo disminuye nuestra identificación con los contenidos mentales, sino que también nos permite relacionarnos con ellos de manera más ecuánime. En lugar de ser arrastrados por el flujo constante de pensamientos y emociones, aprendemos a ser testigos de este proceso, cultivando una relación más sabia y desapegada con nuestra experiencia. El desapego, sin embargo, no debe confundirse con indiferencia o frialdad. En la meditación budista, el desapego surge de un entendimiento profundo de la impermanencia. Al observar cómo todo en nuestra experiencia, pensamientos, emociones, sensaciones físicas, está en constante cambio, nos damos cuenta de que aferrarnos a algo que es intrínsecamente transitorio solo genera sufrimiento. Este entendimiento no significa que dejemos de experimentar emociones o que nos volvamos insensibles, sino que aprendemos a navegar las olas de la vida con gracia y flexibilidad. La meditación nos enseña que el sufrimiento no proviene tanto de las experiencias en sí mismas, sino de nuestra resistencia a aceptar su naturaleza cambiante. El concepto de impermanencia, conocido en Pali como anicca, es uno de los 3 sellos de la existencia según el Buda, junto con el sufrimiento, dukkha, y la ausencia de un yo inherente, anatta. La meditación nos ofrece un laboratorio interno para investigar estos principios no como teorías abstractas, sino como realidades vivas en nuestra experiencia diaria. Por ejemplo, al observar la respiración, podemos notar cómo cada inhalación y exhalación surge y desaparece sin ningún control consciente de nuestra parte. Este simple acto de atención revela una verdad más amplia, que la vida misma es un flujo continuo de nacimientos y muertes, de comienzos y finales. La meditación también nos enfrenta a la verdad de dukkha, que se traduce comúnmente como sufrimiento, aunque su significado es más amplio. Dukkha no se refiere solo al dolor físico o emocional, sino a una insatisfacción fundamental que permea nuestra existencia debido a nuestra tendencia a buscar estabilidad en un mundo inherentemente inestable. En meditación, este sufrimiento se manifiesta de diversas maneras, como impaciencia, frustración, inquietud o un deseo constante de estar en otro lugar o de tener una experiencia diferente. En lugar de evitar o reprimir estas sensaciones, el Buda nos invita a enfrentarlas con curiosidad y compasión, reconociéndolas como parte del tejido de nuestra humanidad. Al cultivar esta actitud de aceptación radical, empezamos a notar que incluso las emociones más difíciles tienen una cualidad transitoria. Una sensación de ira, por ejemplo, puede parecer abrumadora en el momento, pero al observarla con atención plena, podemos notar cómo cambia en intensidad, cómo se disuelve gradualmente y cómo deja un espacio para la calma. Este proceso no solo transforma nuestra relación con las emociones, sino que también fortalece nuestra capacidad de responder a los desafíos de la vida con mayor equilibrio y sabiduría. En lugar de reaccionar impulsivamente a los estímulos externos, aprendemos a responder desde un lugar de claridad y estabilidad interna. El tercer sello de la existencia, anatta, o la ausencia de un yo inherente, es quizás el más desafiante de comprender, ya que va en contra de nuestra experiencia cotidiana. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos como entidades separadas, con una identidad fija y un núcleo esencial. Sin embargo, en meditación, podemos investigar esta suposición más de cerca. Al observar la mente y el cuerpo con atención plena,
comenzamos a darnos cuenta de que lo que llamamos yo no es más que un agregado de procesos físicos y mentales en constante cambio. No hay un núcleo permanente que pueda ser identificado como nuestro verdadero yo. En su lugar, encontramos un flujo interdependiente de causas y condiciones. Este entendimiento puede ser profundamente liberador. Al soltar la idea de un yo fijo, también soltamos gran parte del sufrimiento asociado con el apego y la aversión. Nos volvemos menos propensos a tomarnos las cosas de manera personal, ya que entendemos que nuestras experiencias no son una extensión de un yo sólido, sino fenómenos que surgen y desaparecen en un campo de interconexión. Este cambio de perspectiva no nos lleva a un estado de vacío o nihilismo, sino a una sensación de libertad y apertura. Sin el peso de un yo rígido, estamos más disponibles para experimentar la vida tal como es, en lugar de filtrarla a través de nuestras proyecciones y expectativas. Además de investigar estos principios fundamentales, meditar a la manera de Buda también implica cultivar cualidades positivas que nos apoyen en el camino. Una de estas cualidades es la compasión, que surge de un entendimiento profundo del sufrimiento. En lugar de rehuir el sufrimiento, la meditación nos enseña a enfrentarlo con valentía, tanto en nosotros mismos como en los demás. Este acto de abrirnos al sufrimiento no nos hace más vulnerables, sino más fuertes, ya que nos conecta con nuestra capacidad innata de cuidado y empatía. La compasión, como el desapego, no es un estado pasivo, sino una fuerza activa que busca aliviar el sufrimiento y crear condiciones para el bienestar. Otra cualidad esencial es la ecuanimidad, que es la capacidad de mantener una mente equilibrada frente a las fluctuaciones de la vida. La ecuanimidad no significa indiferencia, sino una aceptación profunda de las cosas tal como son. En la práctica meditativa, esto se traduce en una disposición a permanecer presentes incluso cuando las cosas no salen como esperamos o cuando enfrentamos desafíos. La ecuanimidad nos permite sostener una perspectiva más amplia, reconociendo que todo es parte del flujo de la vida y que nada permanece para siempre. Esta cualidad se cultiva a través de la práctica constante y se convierte en una base sólida para enfrentar las incertidumbres de la vida con gracia y resiliencia. La práctica de meditar a la manera de Buda no está limitada al cojín de meditación, se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Cada interacción, cada pensamiento y cada acción se convierten en una oportunidad para practicar la atención plena y cultivar cualidades positivas. Este enfoque integral transforma la vida diaria en un campo de práctica espiritual, donde cada momento es una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión y avanzar en el camino hacia la liberación. Meditar a la manera de Buda es un viaje hacia la libertad. No se trata de escapar de la vida, sino de adentrarnos en ella con mayor claridad, sabiduría y compasión. Este camino no promete respuestas fáciles ni soluciones rápidas, pero ofrece algo mucho más valioso, la posibilidad de vivir una vida auténtica, en armonía con la verdad y en conexión con todos los seres. La meditación, cuando se practica con sinceridad y dedicación, se convierte en una herramienta poderosa para transformar no solo nuestra experiencia interna, sino también el mundo que nos rodea. Al embarcarnos en este camino, descubrimos que la verdadera paz no se encuentra en circunstancias externas, sino en el corazón mismo de nuestra experiencia, en la simple y radical aceptación de lo que es. Profundizar en la práctica de meditar a la manera de Buda implica explorar no solo los estados mentales y emocionales, sino también la relación entre el cuerpo y la mente. En la tradición budista, el cuerpo no es visto como algo separado de la mente, sino como un componente intrínseco de nuestra experiencia total. De hecho, muchas prácticas meditativas comienzan con una observación minuciosa del cuerpo, ya que este es un ancla estable en un mar de pensamientos y emociones en constante cambio. La atención al cuerpo no solo ayuda a estabilizar la mente, sino que también revela patrones profundos de tensión y condicionamiento que a menudo pasan desapercibidos. Una práctica común para explorar esta conexión es el escaneo corporal, donde se dirige la atención de manera sistemática a cada parte del cuerpo, notando las sensaciones que surgen sin intentar cambiarlas. Este enfoque no busca alterar el cuerpo, sino conocerlo en su estado actual con aceptación y curiosidad. A medida que avanzamos, podemos notar cómo ciertas áreas contienen tensión acumulada o cómo las sensaciones cambian con el tiempo.
Este acto de observar el cuerpo con atención plena no solo aumenta nuestra conciencia corporal, sino que también nos enseña a relacionarnos con las sensaciones físicas desde un lugar de apertura en lugar de resistencia. La práctica del escaneo corporal también puede revelar la interconexión entre el cuerpo y las emociones. Por ejemplo, un nudo en el estómago puede estar relacionado con la ansiedad, mientras que una tensión en los hombros puede reflejar estrés o preocupación. Al investigar estas conexiones con una mente tranquila, podemos empezar a disolver patrones profundos de reactividad emocional. Este proceso no es inmediato, pero con el tiempo, la práctica constante nos permite responder a nuestras emociones de manera más sabia y menos impulsiva. El énfasis en el cuerpo en la meditación budista no solo se limita a las sensaciones físicas, sino que también incluye el cultivo de una postura que refleje dignidad y equilibrio. La postura en la meditación no es solo una cuestión de comodidad, sino una expresión de la actitud interna del practicante. Una columna vertebral erguida pero no rígida refleja un equilibrio entre la alerta y la relajación, mientras que un cuerpo relajado permite que la mente se asiente con mayor facilidad. Esta conexión entre cuerpo y mente es un recordatorio de que nuestra práctica no es meramente intelectual, sino un compromiso total de nuestra existencia. Otro aspecto crucial de la meditación budista es la forma en que aborda el tiempo y la percepción del presente. Nuestra mente tiende a moverse constantemente entre el pasado y el futuro, repasando recuerdos o anticipando eventos. Este hábito puede parecer inofensivo, pero nos aleja del único momento en el que realmente podemos experimentar la vida, el presente. La práctica de la meditación, especialmente la atención plena, nos entrena para habitar plenamente el momento presente, independientemente de su contenido. Este retorno al presente no es una evasión del pasado o del futuro, sino una forma de estar completamente vivos y despiertos a lo que está ocurriendo aquí y ahora. Habitar el presente también nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del tiempo. En la meditación, podemos observar cómo nuestras experiencias surgen y desaparecen en un flujo continuo, revelando que el tiempo no es un objeto fijo, sino una construcción mental. Este entendimiento puede cambiar profundamente nuestra relación con la vida, ayudándonos a soltar la necesidad de controlar o apresurar el curso de los eventos. Al soltar nuestra obsesión con el pasado y el futuro, encontramos una libertad que solo puede surgir de estar plenamente presentes. En la medida en que profundizamos en la práctica, también podemos empezar a notar cómo nuestra percepción del yo se disuelve en este flujo de experiencia. En lugar de un observador separado que experimenta los pensamientos, las sensaciones y las emociones, nos damos cuenta de que no hay un centro fijo, solo un proceso en constante cambio. Esta experiencia, aunque inicialmente desconcertante, puede ser profundamente liberadora, ya que nos libera del peso de un yo fijo y rígido. En este estado, la vida se vive de manera más fluida, sin la constante necesidad de defender o afirmar una identidad. Meditar a la manera de Buda también implica explorar las cualidades de la mente, que en la tradición budista se describen como las facultades espirituales, fe, energía, atención plena, concentración y sabiduría. Estas facultades no son independientes unas de otras, sino que trabajan en conjunto para sostener la práctica. La fe, en este contexto, no es una creencia ciega, sino una confianza en el camino basado en la experiencia directa. La energía, por su parte, es la motivación y el esfuerzo necesario para sostener la práctica, mientras que la atención plena actúa como un hilo conductor que unifica los otros elementos. La concentración permite que la mente se estabilice en un punto y la sabiduría nos guía hacia una comprensión más profunda de la realidad. Cada una de estas facultades requiere un equilibrio. Por ejemplo, demasiada energía puede llevar a la agitación, mientras que muy poca resulta en letargo. De manera similar, una concentración excesiva sin sabiduría puede llevar al apego a estados placenteros, mientras que la sabiduría sin atención plena puede volverse abstracta y desconectada. La meditación es, en gran medida, un arte de encontrar este equilibrio dinámico entre las diferentes cualidades de la mente, permitiendo que trabajen juntas en armonía. Otra dimensión de la meditación budista que merece atención es el concepto de despertar progresivo. En las enseñanzas del Buda, el despertar no se describe como un evento repentino que ocurre de manera mágica, sino como un proceso gradual de refinamiento de la mente y el corazón.
Cada paso en este camino, desde el cultivo de la atención plena hasta la comprensión de la impermanencia, contribuye a un despertar más profundo. Este enfoque gradual nos recuerda que la práctica no se trata de alcanzar un destino final, sino de comprometerse plenamente con cada paso del camino. Este proceso de despertar también implica desarrollar una relación más sabia con nuestras expectativas. En la meditación, es fácil caer en la trampa de buscar experiencias extraordinarias o estados elevados de conciencia. Sin embargo, el Buda enfatizó que el verdadero progreso no se mide por la intensidad de las experiencias, sino por la profundidad de nuestra comprensión y la transformación de nuestras vidas. La práctica nos enseña a soltar estas expectativas y a confiar en el proceso, sabiendo que cada momento de atención plena, por pequeño que sea, contribuye al crecimiento espiritual. La práctica de meditar a la manera de Buda nos lleva a una realización más amplia de nuestra conexión con todos los seres. En la medida en que disolvemos las barreras de un yo separado, nos damos cuenta de que no estamos aislados, sino profundamente interconectados con todo lo que nos rodea. Esta realización nos inspira a vivir con mayor compasión, sabiendo que nuestras acciones afectan no solo nuestra propia vida, sino también la de los demás. La meditación, entonces, no es solo una práctica personal, sino un acto de servicio hacia el bienestar colectivo, una forma de contribuir a un mundo más sabio y compasivo.